Martinoli dice que cuando quiere hace periodismo de verdad. Lo ha dicho en público, con nombre y apellido, con la seguridad de quien cree que nadie le va a cobrar la factura. El 27 de abril de 2026, en las instalaciones de TV Azteca, tuvo la oportunidad perfecta para demostrarlo. No lo hizo. Y lo más incómodo no es el silencio de ese día. Es que nadie en los medios deportivos mexicanos lo está señalando. Ese lunes, Emilio Escalante, presidente del Atlante, y su hijo Emilio Escalante García, vicepresidente, llegaron a TV Azteca como invitados de honor. Los recibieron Cristian Martinoli, Luis García y Jorge Campos. No fue un programa regular donde alguien pudo haber decidido no preguntar. Fue una conferencia de prensa oficial organizada y titulada por TV Azteca específicamente para este anuncio. El formato mismo estaba diseñado para que no hubiera preguntas incómodas. Martinoli, García y Campos no fueron comunicadores que fallaron ese día. Fueron anfitriones corporativos que cumplieron su función en un evento de relaciones públicas disfrazado de conferencia de prensa. Todo aplausos, todo celebración, todo bienvenida. Martinoli declaró textualmente que TV Azteca está muy feliz de tener al Atlante, que es un equipo histórico, que su regreso es importante para el fútbol y para el canal. Al finalizar la parte principal del evento, una ronda de preguntas completó el acto por parte de un puñado de periodistas desconocidos. Las preguntas fueron tan amables como el resto de la conferencia. Nadie preguntó nada incómodo, de lejos, todo parece armado. Para entender por qué ese silencio importa, hay que entender dos cosas. La primera, ¿cómo llegó el Atlante a Primera División? El Atlante no ascendió deportivamente. Compró el certificado de afiliación del Mazatlán FC, un mecanismo administrativo que en la Liga MX sin ascenso ni descenso permite a un club adquirir el lugar de otro. Emilio Escalante lo dijo sin rubor. Nadie nos ha regalado nada. Todo se hizo con el objetivo de llevar al Atlante a la Primera División. Técnicamente tiene razón. Las reglas actuales lo permiten. Pero hay una segunda cosa que nadie mencionó en esa conferencia. Años antes, el Atlante era uno de los 10 clubes que demandaron a la Federación Mexicana de Fútbol ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo. Exigían restablecer el ascenso y descenso. Peleaban por el derecho a llegar a Primera División ganándolo en la cancha. El Atlante abandonó esa demanda. Los otros 8 clubes que siguieron peleando no recibieron ninguna explicación. Y aquí hay un detalle que pocos conocen y que completa el cuadro. Cuando Mikel Arriola anunció públicamente el acuerdo entre TV Azteca y Emilio Escalante para la venta del certificado del Mazatlán, lo hizo en conferencia de prensa tras una asamblea de dueños de la Liga MX. Es decir, el presidente de la Liga MX anunció el negocio de compraventa entre el dueño de una televisora, con derechos de transmisión de esa misma liga, y un empresario que quería entrar a ella. Arriola presentó ese anuncio como un trámite administrativo ordinario. No hay conflicto de interés que declarar. No hay pregunta que responder. Todo en orden. Esa es la cadena completa. Salinas Pliego vende el certificado a Escalante. Arriola lo anuncia como si fuera un trámite rutinario. Y Martinoli, García y Campos celebran el acuerdo en las instalaciones de la televisora de Salinas Pliego. Cada quien en su lugar. Cada quien haciendo su parte. Y ninguno nombrando lo que todos saben. Meses después, el Atlante apareció con el certificado del Mazatlán en la mano. ¿Y quién era el dueño del Mazatlán? El propio Mikel Arriola, sí, otra vez Arriola, lo anunció públicamente. TV Azteca, cuyo dueño es Ricardo Salinas Pliego, había alcanzado un acuerdo con Emilio Escalante para la venta del certificado. En esa misma conferencia del 27 de abril, Emilio Escalante agradeció la gran alianza con TV Azteca. Abiertamente agradeció a Grupo Salinas, a Benjamín, a Ricardo, a los equipos y a la liga, la misma liga que él había demandado, por las facilidades otorgadas para la adquisición del famoso certificado. Y los que firmaron ese cheque de gratitud están en la nómina de Ricardo Salinas Pliego. Aquí es donde el análisis se vuelve verdaderamente incómodo, porque no estamos hablando de comunicadores que nunca han presumido de su independencia. Martinoli ha declarado públicamente que cuando quiere hace periodismo serio, que tiene la preparación para hacerlo. Pero hay algo más que este expediente necesita documentar. Martinoli no llegó solo a esa posición de poder.
En sus inicios fue duramente criticado. El periódico Récord lo señaló públicamente como el peor narrador de su generación. Era motivo de burla en los círculos del periodismo deportivo mexicano. Fue José Ramón Fernández, el mismo que hoy es blanco frecuente de las bromas de Martinoli, quien salió a defenderlo en vivo en Los Protagonistas frente a quienes lo atacaban. Esa deuda existe, está documentada, y Martinoli la ha reconocido en entrevistas. Lo que no ha reconocido es lo que esa trayectoria le exige hoy, porque alguien que sobrevivió el rechazo del medio, que llegó donde llegó a pesar de las críticas, que tiene el talento que tiene, eligió el 27 de abril estar del lado de los que nunca preguntan lo incómodo, no porque no pueda, sino porque no conviene. Y esa es exactamente la diferencia entre tener principios y tener contratos. Luis García se formó junto a David Faitelson, Roberto Gómez Junco y André Marín, en programas que él mismo describe como más serios y profesionales que el entretenimiento actual. Ambos han criticado el periodismo complaciente, el que no pregunta, el que aplaude en lugar de cuestionar. El 27 de abril tuvieron frente a ellos una oportunidad periodística clara. Escalante, hijo, con toda la inexperiencia que supone su edad y la evidente incomodidad de quien ocupa un puesto para el que aún no está preparado, declaró que, aunque es muy joven, es importante conocer las raíces del equipo y buscar la innovación. Martinoli no le preguntó nada sobre cómo van a competir en Primera División. No le preguntó por qué el Atlante abandonó la demanda ante el TAS. No le preguntó qué pasó con los otros 9 clubes que siguieron peleando. La única pregunta que se pareció a algo periodístico fue señalar que el Atlante ha sido un equipo nómada por sus continuos cambios de estadio y ciudad. Una pregunta de bajo riesgo que le permitía a Martinoli decir que sí cuestionó algo, mientras evitaba completamente los temas que realmente importaban. Eso no es periodismo incómodo. Es la ilusión del periodismo incómodo. Hay una distinción importante que este análisis necesita hacer con precisión. No estamos diciendo que Martinoli, García y Campos sean malos en lo que hacen. Martinoli tiene un talento genuino para la narración. García tiene conocimiento técnico real del fútbol. Campos es una leyenda de la portería mexicana. El problema no es su talento. El problema es la confusión deliberada entre entretenimiento y periodismo. Cuando Martinoli narra un partido y hace reír a millones, está haciendo entretenimiento deportivo. Eso es legítimo y tiene valor. Cuando Martinoli dice que puede hacer periodismo de verdad cuando quiere, está afirmando tener un estándar que el 27 de abril decidió no aplicar. Pensemos en el impacto concreto de ese modelo. Hay 8 clubes de la Liga de Expansión que durante años invirtieron recursos, tiempo y credibilidad en una demanda ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo para recuperar el ascenso y descenso. Uno de esos clubes abandonó la demanda, compró un certificado al dueño de la segunda televisora más grande del país y entró a Primera División por la puerta de atrás. Y la televisora que vendió ese certificado organizó la conferencia de prensa de bienvenida. ¿Alguien en ese evento preguntó qué pasó con los otros 8 clubes? ¿Alguien preguntó si el mecanismo de compra de certificados es justo para los equipos que no tienen acceso a ese tipo de acuerdos? ¿Alguien preguntó si el presidente de la Liga MX tiene algún conflicto de intereses al anunciar el negocio de uno de sus principales socios comerciales? Ninguna de esas preguntas llegó al micrófono, porque el micrófono ese día no era de periodistas, era de la empresa. Esa decisión tiene un nombre en cualquier organización seria. Se llama conflicto de intereses. El Atlante compró el certificado que pertenecía al dueño de la televisora donde trabajan. Esa televisora organiza la conferencia de prensa del nuevo cliente. Y los comunicadores de esa televisora actúan como anfitriones sin hacer una sola pregunta sobre cómo llegó ese club a Primera División, ni qué pasó con los clubes que el Atlante dejó colgados en su demanda ante el TAS. El conflicto de interés no desaparece porque nadie lo nombra en cámara. Las organizaciones no mienten con palabras, mienten con sus silencios. Y ese silencio del 27 de abril dice más sobre cómo funciona el periodismo deportivo mexicano que cualquier programa de análisis que hayan producido en su carrera. ¿Por qué importa esto más allá de un evento específico? Porque el patrón se repite. El periodismo deportivo mexicano tiene una historia documentada de preguntas que no se hacen cuando el que responde es quien financia la programación. No es un problema exclusivo de Martinoli.
Es un modelo de negocio donde la independencia editorial es la primera víctima de los acuerdos comerciales. Y mientras ese modelo funcione, el aficionado mexicano va a seguir recibiendo celebración donde debería recibir análisis, aplausos donde debería recibir preguntas, entretenimiento donde debería recibir periodismo. El Atlante dejó solos a 9 clubes en una demanda que buscaba el ascenso deportivo. Llegó a Primera División por la vía que esa demanda cuestionaba y celebró el acuerdo en la casa del hombre que vendió el certificado. Eso merecía al menos una pregunta. No la recibió. El veredicto no es sobre Martinoli, ni sobre García, ni sobre Campos como personas. El veredicto es sobre un sistema que convierte a los comunicadores deportivos en relacionistas públicos de sus propios patrones sin que nadie lo nombre. Azteca Deportes tiene talento, tiene alcance, tiene historia. Lo que no tiene es independencia editorial cuando el tema involucra los negocios de Ricardo Salinas Pliego. Y eso no es periodismo. Eso es otra cosa. ¿Crees que Martinoli y García son conscientes de ese conflicto de interés o simplemente hacen su trabajo sin cuestionarlo? ¿Y hasta qué punto somos responsables los aficionados cuando seguimos consumiendo ese modelo sin exigir más? Te leo en comentarios.